Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en uno de los eventos que literalmente cambiaron el mundo. Imaginad por un momento una sociedad que durante miles de años se movió al ritmo de la naturaleza, del sol, de las cosechas, y de repente, en lo que dura una vida, todo se acelera al ritmo del vapor y del acero. Pues bien, de ese cambio, de esa aceleración brutal, va lo de hoy, la revolución industrial. Pues sí, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una sociedad basada en la agricultura diera un salto tan bestia, tan radical, hacia un mundo de fábricas? La respuesta no es una sola cosa. Fue más bien una especie de tormenta perfecta, una serie de factores que coincidieron en un lugar y un momento muy concretos. Y vamos a ver qué piezas encajaron para que todo esto ocurriera. A ver, que quede claro desde el principio la magnitud de esto. Y ojo, que esto no va solo de máquinas que echan humo. Hablamos de una transformación total que le dio la vuelta a la sociedad como si fuera un calcetín. Cambió cómo se trabajaba, dónde se vivía, la estructura de las familias, incluso nuestra forma de entender el tiempo. Y aunque el tsunami fue global, el epicentro, el punto exacto donde empezó el terremoto, fue la Inglaterra del siglo XVIII. Fijaos en las fechas. En apenas 66 años, que se dice pronto, se pasa de las primeras máquinas para tejer a inaugurar la primera gran línea de ferrocarril del mundo. ¿Qué demonios pasó en esa isla para que se desatara semejante tormenta? Venga, pues vamos al lío. Primer ingrediente de esta tormenta perfecta. Y es que antes de que las chimeneas de las fábricas pudieran empezar a echar humo, tuvo que pasar otra cosa. Otra revolución mucho más silenciosa, pero igual de crucial. La revolución en el campo. Fijaos en esto, porque el cambio es radical y se ve a simple vista. A un lado, los campos abiertos, tierras comunales que se habían cultivado de la misma forma durante siglos. Al otro, los cercamientos, las famosas enclosures. De repente, las tierras se privatizan y se vallan. Parece una tontería, ¿verdad? Pues este simple gesto, el de poner una valla, fue uno de los motores que lo arrancó todo. Claro, esto tuvo un coste humano tremendo. Muchísimos campesinos no tenían un papel que dijera «esta tierra es mía», así que de un día para otro perdieron el acceso a los campos que sus familias llevaban cultivando generaciones. El resultado, la creación de una masa gigantesca de gente sin tierras, sin nada, el nacimiento del proletariado, que no tuvo más remedio que irse a las ciudades a buscarse la vida. Pero ojo, que no todo fue privatizar. Es que además el campo empezó a producir como nunca. Se introdujeron innovaciones brutales como el sistema Norfolk, que permitía cultivar sin dejar la tierra en barbecho, o llegaron nuevos cultivos como la patata y el maíz, que alimentaban mucho más. La ecuación era perfecta. Con menos manos en el campo se podía dar de comer a una población urbana que no paraba de crecer. Vale, recapitulemos. Tenemos más comida y un montón de gente lista para trabajar en las ciudades. ¿Qué falta? Pues lo que mueve el mundo, más gente todavía y sobre todo dinero, mucho, mucho dinero. Y el efecto de tener más comida fue, bueno, espectacular. Mirad el dato. La población de Gran Bretaña se duplicó en solo 50 años, una auténtica explosión demográfica. Esto fue una jugada maestra para la industria naciente. Por un lado, un ejército de trabajadores. Por otro, un mercado gigante de gente que necesitaba comprar cosas. Bien, pero la pregunta clave es, ¿de dónde demonios salió tantísimo capital para montar todo esto? Pues una de las fuentes principales, y hay que decirlo claro, fue el comercio colonial. Se basaba en un ciclo brutal. Se vendían productos ingleses, se financiaba el tráfico de personas esclavizadas desde África para que trabajaran en las plantaciones de América, y de allí se traían materias primas a precio de saldo, como el algodón. Los beneficios astronómicos de este comercio triangular fueron literalmente los ladrillos con los que se construyeron las primeras fábricas. Bueno, pues ya lo tenemos casi todo, una agricultura revolucionada, gente de sobra y capital a expuertas. Solo nos falta la chispa final, el ingrediente que lo hizo estallar todo, la tecnología. Aquí es donde la revolución se hizo visible, ruidosa y espectacular. Aquí el cambio es de paradigma, es pasar de la noche al día. Se abandona el pequeño taller donde el artesano controlaba todo el proceso de principio a fin y se pasa a la fábrica. Un espacio enorme donde cientos de obreros eran poco más que un engranaje, haciendo una única tarea repetitiva al ritmo que marcaba la máquina. Y el pistoletazo de salida lo dio la industria del algodón. Esto fue como una carrera de relevos tecnológica. Un invento para hilar más deprisa obligaba a inventar algo para tejer más rápido. Y vuelta a empezar. Cada invento creaba un problema que el siguiente solucionaba. Una locura que multiplicó la producción de tela de una forma salvaje. Pero si hay un invento que es el verdadero protagonista de esta historia, la auténtica rockstar de la revolución, esa es la máquina de vapor perfeccionada por Watt y Boulton. Pensadlo bien, por primera vez en la historia, la energía no dependía del sol, del viento o de un río. Podías tener energía potente y constante donde te diera la gana. Esto lo cambió absolutamente todo.
Claro, una vez que tienes un motor así de potente, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y si lo ponemos sobre ruedas? La locomotora de Stephenson no solo acortó las distancias de una forma increíble, es que además creó un efecto dominó. Para hacer más trenes y vías hacía falta más hierro, y para fundir ese hierro, más carbón. La propia revolución se estaba autoalimentando. Vale, la tormenta ha pasado, el polvo se asienta, ¿y qué nos encontramos? Pues un mundo nuevo, una sociedad que no se parecía en nada a la de sus abuelos, forjada a golpe de martillo y vapor. Lo primero que vemos es una sociedad partida en dos, fracturada. Por un lado, la burguesía, los dueños de todo, de las fábricas, las máquinas, el dinero. Y por otro, el proletariado, gente que no poseía nada más que su propia fuerza para trabajar, y la vendían por un salario que, seamos claros, les daba justo para no morirse y poder volver a la fábrica al día siguiente. Y claro, este nuevo sistema necesitaba una base teórica, un libro de instrucciones, por así decirlo, y ese fue el liberalismo económico de Adam Smith. La famosa idea de la mano invisible, que decía que el mercado se apaña solo y que el Estado, mejor que no se meta, sonaba muy bien en teoría. Pero en la práctica, ¿qué significaba? Pues que no había leyes que protegieran a los trabajadores, ni salarios mínimos, ni nada por el estilo. Y las ciudades eran el espejo perfecto de esa sociedad rota. Toda esa gente que llegó del campo provocó que crecieran sin ningún tipo de orden ni concierto. Y el resultado era desolador. Por un lado, barrios burgueses elegantes con sus avenidas y sus parques, y a pocos metros, barrios obreros donde la gente vivía hacinada, sin higiene, en condiciones que hoy nos parecerían una pesadilla. Y para terminar, vamos a levantar la vista, porque todo esto, que empezó en una pequeña isla, no tardó en contagiar al resto del mundo y sus efectos llegan hasta nuestros días. La industrialización se fue extendiendo como una mancha de aceite. Primero saltó al continente, a países como Bélgica o Francia. Después llegó con fuerza a Alemania y finalmente cruzó el charco para convertir a Estados Unidos y a Japón en gigantes industriales. El mapa del poder mundial se estaba redibujando por completo. Y las consecuencias a nivel global transformaron el planeta. Por primera vez teníamos un mercado mundial único. Pero esto también creó una nueva jerarquía. Países industrializados por un lado y países que solo suministraban las materias primas por otro. Esta división generó una competencia brutal por conseguir colonias y recursos, una tensión que fue creciendo y creciendo hasta que, como sabemos, todo acabó estallando. Así que nos queda esta reflexión final. La revolución industrial nos trajo un progreso material que era inimaginable, pero también abrió una brecha de desigualdad enorme, tanto dentro de los países como entre ellos. Y la gran pregunta que nos deja es, ¿ese mundo que se forjó entre el humo de las chimeneas y el ruido de los telares no es, en el fondo, el mismo mundo en el que seguimos viviendo hoy?